La geopolítica no es un concepto abstracto ni lejano. Cada vez que estalla una guerra en Medio Oriente, el escenario internacional completo se ve alterado, desde el precio del combustible que pagan las familias hasta las decisiones de inversión de los grandes fondos globales. En la economía global actual, altamente interconectada, Medio Oriente sigue siendo uno de los ejes estratégicos más determinantes del planeta. Comprender por qué cada conflicto en esta región impacta el mundo entero no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para entender inflación, mercados financieros y estabilidad económica a mediano y largo plazo. Vivimos en un escenario internacional donde los conflictos regionales tienen consecuencias sistémicas. Medio Oriente concentra algunos de los principales corredores energéticos, rutas marítimas críticas y reservas de recursos estratégicos del mundo. A lo largo de las próximas reflexiones, analizaremos por qué esta región continúa siendo un epicentro de tensiones globales, qué fuerzas históricas y geográficas explican su centralidad y, sobre todo, cómo cada guerra termina influyendo directamente en la economía global. Al finalizar este análisis, el espectador comprenderá las causas profundas, los mecanismos de transmisión económica y los escenarios futuros que explican por qué ningún conflicto en Medio Oriente es local. Para entender lo que está ocurriendo y por qué, es indispensable retroceder algunas décadas. Medio Oriente no es una región homogénea, sino un mosaico de estados, etnias, religiones y fronteras trazadas en gran medida tras la Primera Guerra Mundial. Autores como David Fromkin y Eugene Rogan han documentado cómo la disolución del Imperio Otomano dio origen a estados con estructuras frágiles y tensiones latentes. A ello se suma la presencia de vastas reservas de petróleo y gas, recursos que, como señaló Daniel Yergin en The Price, se convirtieron en el corazón energético del sistema económico global durante el siglo XX. Los actores principales involucrados en los conflictos de Medio Oriente no se limitan a los estados de la región. Potencias globales como Estados Unidos, Rusia y más recientemente China han intervenido directa o indirectamente para proteger intereses estratégicos. Estados Unidos, por ejemplo, ha priorizado históricamente la seguridad de las rutas energéticas y la estabilidad de aliados clave. Europa, altamente dependiente de importaciones energéticas, observa cada conflicto con preocupación estructural. Incluso economías asiáticas como Japón y Corea del Sur siguen con atención cada escalada, conscientes de su dependencia energética. Los intereses estratégicos son claros. Medio Oriente alberga cerca del 50% de las reservas probadas de petróleo y una parte sustancial de gas natural mundial. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, es un punto geográfico crítico. Cualquier interrupción en este corredor tiene efectos inmediatos en los precios internacionales. Como explica el economista Paul Krugman, los mercados energéticos reaccionan no solo a la escasez real, sino también al riesgo percibido, amplificando los impactos económicos incluso antes de que se materialicen daños físicos. La importancia geográfica de Medio Oriente va más allá de la energía. La región conecta Asia, Europa y África y controla rutas marítimas esenciales como el Canal de Suez y el Mar Rojo. Zbigniew Brzezinski ya advertía que quien influyera en estos corredores tendría una ventaja estratégica desproporcionada en el sistema internacional. Por ello, cada guerra, incluso cuando parece localizada, altera equilibrios globales y genera ondas expansivas en la economía mundial. Y aquí surge una pregunta clave. Si el conflicto ocurre a miles de kilómetros, ¿por qué termina afectando el costo de vida, la inflación y los mercados financieros en otras regiones? Para responderla, es necesario avanzar hacia las consecuencias económicas y los escenarios futuros, donde se revelan los verdaderos costos globales de cada guerra en Medio Oriente. Cuando se analiza la segunda parte del problema, las consecuencias se vuelven evidentes. El impacto económico global de los conflictos en Medio Oriente se manifiesta en primer lugar a través de los precios de la energía. Un aumento sostenido del petróleo y del gas se traduce en mayores costos de transporte, producción y generación eléctrica. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han señalado reiteradamente que los shocks energéticos son uno de los principales motores de inflación global persistente. La inflación derivada de estos conflictos no es uniforme. Las economías importadoras netas de energía sufren un deterioro en su balanza comercial y una presión adicional sobre sus monedas.
Esto obliga a los bancos centrales a mantener políticas monetarias más restrictivas durante más tiempo, afectando el crecimiento y las inversiones. Como ha explicado Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI, los conflictos geopolíticos prolongados tienden a generar ciclos de inflación más difíciles de controlar. En los mercados financieros, la reacción suele ser inmediata. Aumenta la volatilidad, los inversores buscan activos refugio como el dólar estadounidense, el oro o los bonos del tesoro. Este comportamiento refuerza la fortaleza del dólar, encarece el financiamiento para economías emergentes y redistribuye flujos de capital a escala global. Las bolsas, especialmente en sectores intensivos en energía y transporte, reflejan rápidamente estas tensiones. En el corto plazo, el escenario más probable ante un conflicto en Medio Oriente es un aumento de precios energéticos y mayor incertidumbre financiera. En el mediano plazo, las economías buscan diversificar proveedores, acelerar la transición energética y reducir dependencias estratégicas. Europa, por ejemplo, tras recientes crisis, ha replanteado su política energética, aunque este proceso es costoso y lleva tiempo. En el largo plazo, los conflictos recurrentes refuerzan un mundo más fragmentado, con cadenas de suministro menos eficientes y un crecimiento global potencialmente más bajo. Desde una perspectiva probabilística, los analistas coinciden en que Medio Oriente seguirá siendo un factor de riesgo estructural. No se trata de predecir una guerra específica, sino de entender que la región combina recursos críticos, rivalidades históricas y una geografía que amplifica cualquier tensión. Como señala Ian Bremmer, el riesgo geopolítico ya no es un evento excepcional, sino una condición permanente del sistema internacional. En este contexto, contar con análisis profundos y continuos se vuelve esencial para interpretar correctamente los movimientos del escenario internacional. Espacios que ofrecen materiales más detallados y reflexiones estratégicas permiten ir más allá del titular y comprender tendencias de fondo que afectan decisiones económicas y patrimoniales. En síntesis, cada guerra en Medio Oriente afecta al mundo porque la región ocupa un lugar central en la geopolítica, la economía global y la geografía estratégica. Los conflictos alteran precios, influyen en la inflación, modifican flujos de inversión y condicionan los mercados financieros. La lección fundamental es que, en un sistema interconectado, la estabilidad no es local y la distancia geográfica ya no protege de las consecuencias económicas. La reflexión final es clara. Comprender Medio Oriente no es solo entender una región, sino entender cómo funciona el mundo actual. En un escenario internacional marcado por incertidumbre estructural, el análisis informado se convierte en una herramienta indispensable para anticipar riesgos y oportunidades. Continuar profundizando en estos temas permite desarrollar una visión más sólida y estratégica del mundo que habitamos. Un ejercicio cada vez más necesario para quienes buscan comprender, con rigor y perspectiva, la economía global contemporánea.